Muy bien, don Luis. Empezamos primero por el bloque de preguntas más generales, digamos, y como para tener una base para el resto de la entrevista. La primera pregunta que tenemos es, en el espectro político, digamos, ¿usted dónde se ubica y su propuesta dónde se ubica? Yo creo que es una propuesta en el centro y debe ser en el centro porque no podemos dejar de pasar de lado la parte social de necesidades de las personas y el apoyo social que el Estado tiene obligación de dar para facilitar que las personas puedan desarrollarse, las que tienen menos oportunidades, pero también tenemos la parte de derecha un poco en la parte de desarrollo económico agresivamente porque ese es el que le traslada a las personas la posibilidad de que ellas puedan tener mejor empleo, etcétera. En caso de ganar las elecciones el próximo año, ¿cuáles serían sus tres acciones prioritarias, las primeras que haría? La primera acción es estudiar cómo se puede organizar Alice con Recope y el Ministerio de Ambiente y Energía para que podamos proceder a la exploración de petróleo, gas natural y también a la extracción del oro que está no solo en Cruzitas, sino en todo ese sector. Y este es un dinamizador de la economía costarricense. La segunda acción es la estructuración financiera de todo lo que es concesionable y titularizable contra los fondos de pensión para entonces, por figura de concesión de obra pública, promover todo lo que sí es rentable. Lo que no es rentable va por los recursos naturales que ya le expliqué. Esas son las dos primeras grandes acciones. La tercera acción es una acción agresiva de atracción de inversión extranjera que contempla dos aspectos: las piezas claves de infraestructura, de las cuales ya hablaremos, y la promoción fuerte de la seguridad para mejorar la imagen del país en el exterior, para seguir atrayendo a los inversionistas. Perdón, y hay un componente de educación que ya hablaremos también, pero es ese canal que nos permite amplificar la atracción de empresas que vengan al país y que las empresas nacionales puedan generar más empleo. Don Luis, ¿derogaría algún decreto que esté vigente actualmente? ¿Cuál y por qué razón? Se derogaría un decreto que hace de Punta Morales un territorio que se le otorga a la Liga de la Caña, pero antes de hacer eso me sentaría con ellos y hablaríamos que ese puerto se va a expandir, que ellos pueden seguir operando, pero que estratégicamente para el país sirve por la seguridad. Vamos a ver, es que en Limón es el único punto de entrada de combustibles al país. Necesitamos un punto en el Pacífico. Y también Caldera no tiene suficiente capacidad, por más concesión que se le haga, se ocupa un segundo puerto. Entonces ese decreto se deroga. Y el otro que se deroga de una vez es el decreto de moratoria del petróleo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Nos estamos autoinfligiendo sufrimiento, dolor y pobreza cuando tenemos los recursos para salir de ahí. ¿Cuál sería su reforma legal más prioritaria? Es una reforma generalizada del Estado costarricense. Es el mismo modelo que se hizo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Es una reforma en la cual se sientan los equipos de trabajo a lo interno, la gente que ya lleva años de estar a lo interno en las instituciones, junto con los especialistas que han hecho reingeniería institucional y los especialistas legales. Son dos líneas, ¿verdad? Una es a lo interno, cómo opera la institución, y la otra es el marco legal que le permite y le da instrumentos para operar. Tenemos que remozarlo a lo largo de todo. Eso lo hicimos en el MOP, el mismo modelo hay que ampliarlo para todas las otras instituciones del Estado. Ahora pasamos al bloque de seguridad, don Luis, y la primera consulta que tenemos es, ¿de dónde tomaría usted recursos para fortalecer el combate contra la inseguridad? Es que, por ejemplo, en otros países hay impuestos a las propiedades de lujo. Entonces podemos establecer que se considera una propiedad de lujo. Por ejemplo, ponga usted que $400,000 para arriba la declaramos propiedad de lujo, una casa. ¿Sí? Y se puede poner hasta un requisito, que si la persona tiene una sola propiedad, pues entonces no, y si el rango, etcétera. Pero en otros estados se financia con este tipo de impuestos directos y específicos, que le permiten entonces al Estado levantar recursos para hacer eso. También hay que agarrar el presupuesto de la República y ver de dónde y qué es más prioritario como seguridad y darle financiamiento inmediato, porque de nada nos sirve que haya plata para otras cosas si la seguridad a nivel nacional no nos permite salir en la noche, no nos permite estar tranquilos, nos están persiguiendo después de que nos bajamos del bus algún maleante. O sea, eso hay que detenerlo. Hay algunas partidas y fondos y pagos que hay en diferentes cosas superfluas que se pueden ir quitando, pero todo eso hay que hacer una valoración integral presupuestaria. Pero sí estudiaría un impuesto a propiedades de lujo y el otro que es la utilización presupuestaria. Cuando los recursos naturales levanten, de ahí se pueden sacar recursos. Y cuando generemos un fondo soberano al cual le entren los recursos de las concesiones, como la concesión del aeropuerto, la concesión de los puertos, un potencial canal interoceánico seco, todo este tipo de concesiones le inyectan plata al país, eso se podría estudiar también.
Hay algunas otras cosas que se pueden analizar que, bueno, habría que verlo, porque así como existen los fondos verdes que son para proyectos sostenibles, también hay otros que son en una nueva línea que son socialmente eh, para poder fortalecer las áreas sociales. Y desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, habría que ver si se puede teledirigir parte de eso a que venga a canalizarse ahí. Don Luis, ¿cómo atacaría usted la creciente capacidad de reclutamiento que está teniendo el narcotráfico, especialmente en personas jóvenes y de lugares los más vulnerables, ¿verdad? ¿Cómo atacaría eso? Sí, en esos dicen que son como 30 cantones más o menos, donde es más vulnerable porque no hay empleo. Y esa es una de las partes que tenemos que empezar por entender. Y no hay empleo significa que entonces los muchachos y muchachas se salen del colegio y se meten en estas organizaciones. Entonces, primero que nada, hay que tener ahí los paquetes de ayuda, de limas, etcétera, de becas, para que les den a ellos, para que no tengan que estar preocupados por qué van a comer, cómo van a pagar la casa, etcétera. Es una parte. Que les den la alimentación, la vivienda, etcétera. Los padres también, que los padres de ellos puedan insertarse a estudiar gratuitamente a través de convenios, las universidades públicas, INA, Tecnológica Nacional, etcétera. Eh, Todos los recursos estatales tienen que estar focalizados ahí en esos 30 cantones más claves, más fundamentales. La misma responsabilidad social de las empresas de zona franca, de ahí se pueden sacar recursos que pueden ir también para fortalecer esto. Lo que tenemos que entender es una cosa. Nosotros estrangulamos con la regla fiscal la inversión social y eso está dando ahorita este terrible resultado en el que los jóvenes se están yendo a las organizaciones criminales. Por un lado, tenés que atacar a las organizaciones para quitarles el oxígeno, pero por otro lado, tenés que darles el apoyo desde el Estado social a ellos. Entiendo. ¿Cuáles acciones tomaría usted para que el Estado retome el control y el orden de las zonas que están más controladas por el narcotráfico? ¿Qué acciones tomaría? Hay que estudiarlo bien. Primero, no le puedo decir una respuesta directa, pero posiblemente ande en la línea de los cuerpos policiales especializados, las fuerzas especiales. No son las fuerzas ordinarias que usted ve normalmente, sino que son los que llevan los operativos especiales. Tenemos que ver cuántos tenemos de esos. Tenemos que acelerar la formación de ellos. Tenemos que pedir apoyo a otros estados, a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea, etcétera, con sus fuerzas policiales que nos puedan venir a ayudar. Por ejemplo, Ecuador le pidió apoyo a Estados Unidos para que vinieran a trabajar con ellos. Nosotros podemos pedirle apoyo a la misma fuerza de policía de Canadá que nos venga a capacitar e inyectar eh, mejor tecnología para que ellos puedan hacerlo. Ahora, tenés que levantar una masa crítica y esa masa crítica no solo es factor humano, sino también factor tecnológico, donde entonces tenés la minería de datos, la inteligencia artificial, tenés puntos calientes que puedes identificar espacialmente, tenés el sistema de monitoreo, cámaras, centro de control, donde estás grabando en tiempo real, tenés los drones volando por encima que están monitoreando con vigilancia aérea. Eso te permite orquestar todo para poder enfocar los recursos ahí. Pero ese es un ataque, digamos, frontal, donde ves policías en la calle en presencia inmediata, en coordinación con las municipalidades, todas las municipalidades que pueden levantar cuerpos policiales que lo hagan, ya algunas lo tienen, pero no todas, hay que promocionar más eso, pero hay que meterle el factor tecnológico a esto, y el tercer pie que hay que meterle es el factor recursos. Esos policías tienen que ser bien pagados. Y la forma en que se instrumentalizó empleo público no está reconociendo ni la carrera profesional que muchos tienen, ni pagarles por el riesgo que se están corriendo. Y entonces ahí tenemos que fortalecer esas tres áreas. Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que usted ya mencionó, pero se la planteo igual, que es ¿cómo combatiría la infiltración del crimen organizado en los propios cuerpos policiales? Es que justamente, bueno, hay una rotación de personal que hay que propiciar para que entonces no estén en un solo territorio sin moverse, sino que se trasladen constantemente. Hay un apoyo económico que tiene que ganar un buen salario. Los que han salido del país y han visto fuerzas policiales en el exterior son incorrompibles, pero les pagan unos muy buenos salarios, pues viven muy bien. Y eso tenemos que llegar a hacerlo aquí en Costa Rica. Eh, si no es así, va a estar muy complicado, porque el narcotráfico y todas las organizaciones criminales pagan muy bien. Por eso es que usted ve que tenemos un nivel de desempleo y informalidad alto,
pero usted ve un montón de plata en la calle moviéndose y usted ve una estabilidad del dólar, etcétera. Entonces tenemos que pagarles bien. No hay otro camino. Y tenemos que prepararlos muy bien para que ellos, cuando salen fresquitos y jovencitos, posiblemente sean con muy buena actitud, sepan bien lo que tienen que hacer, etcétera. Pero conforme van pasando el tiempo, de ahí van pasando penas por los malos salarios, por las malas condiciones, porque los vehículos están mal, porque no tienen el apoyo, porque no hay la tecnología, porque hasta para un cambio de aceite tienen que pedirle a la municipalidad que si se los regala. Es que no puede ser. Eso hay que erradicarlo de inmediato. En caso de ser presidente, don Luis, ¿usted liberaría recursos a la OIJ y a la Fiscalía para que invirtieran en más personal? Y de ser así, ¿de dónde tomaría sus recursos para otorgárselos a estas dos instancias? Mire, todos los cuerpos policiales y los de investigación y los del sistema de justicia, que son estos tres de los que estamos hablando hasta este momento, necesitan recursos suficientes para poder trabajar. La falta de capacidad es la que nos está ahorcando y asfixiando. ¿De dónde salen los recursos? De nuevo, el país, lo que levanta en impuestos, se nos va como el 40% en pagar intereses. Eso es como que usted lo que recibe del salario, el 40% lo tiene que pagar en intereses del préstamo de la casa. Y se queda con un 60% con el cual a usted apenas le alcanza para comer pan y agua. Así es como estamos. Es que la gente yo creo que no lo ha entendido. Los que hemos estado en el gobierno y hemos revisado el presupuesto nacional, sí lo sabemos. Y por eso es que entonces uno tiene que ver cómo todos esos préstamos que tenemos para hacer infraestructura, etcétera, se hace por titularización. Ahí usted libera capacidad financiera al país porque ya no tiene que meterse más en préstamos. Cuando usted hace la exploración del gas y el petróleo, usted certifica los recursos y al certificar los recursos usted puede renegociar deuda. Cuando usted emite deuda de nuevo, usted va como Costa Rica como país a captar al exterior o al mercado interior y usted dice, pero tengo esto en reservas naturales de oro, gas, petróleo, etcétera. Las tasas de interés caen. Al caer la tasa de interés que el país paga de un 7, 8% más o menos a un 3, 3,5%, de ese 40% que usted se le dio en intereses, usted ahora tiene un 20% de vuelta en su bolsa y con esa plata usted puede empezar a financiar cosas, ¿sí? Por eso es que es tan importante hacer estos dos pilares, porque estos dos pilares le reinyectan oxigenación al aparato estatal costarricense. Si no es así, señores, vamos a seguir sin dar pie con bola, porque por la falta de recursos, no por la falta de ideas, es por lo que no salimos adelante. Ahora pasamos al bloque de educación, don Luis, y la primera pregunta en ese bloque es, ¿qué medidas concretas solicitaría usted a su futuro ministro o ministra de Educación para revertir los bajos resultados en esta área específica? Mire, en educación el ministro va a tener tres labores fundamentales. Uno es la reforma curricular, el otro es el bilingüismo y el tercero es garantizar que la calidad de la educación que tenemos es una calidad de educación que nos pone en un comparable contra nuestros principales competidores. Entiéndase la India, entiéndase Brasil, entiéndase en los países que están recibiendo ahorita la inversión extranjera porque sus estudiantes salen bien preparados de los colegios. ¿Qué instrucción se le va a dar? Uno, tenemos que tener esas pruebas que permitan hacer medición constante tanto de los estudiantes como de los profesores. No estoy en contra de ninguno de los dos. Quiero la satisfacción de que cuando termina el año los estudiantes aprendieron y que los profesores se sienten emocionados y se les está dando la capacitación y la actualización y los recursos. ¿Eso qué implica? Que en los primeros años vos tenés un sistema que construye todo el conocimiento de base, pero en los últimos años lo variás hacia un sistema aplicado que les permite entender cómo todo lo que adquirieron de base se aplica para resolver problemas, se aplica en la vida cotidiana, se aplica cuando salen a trabajar o se aplica si van a ir a la universidad a estudiar. Esos tres pilares son los que el ministro tiene que ir a mover. Del bilingüismo no sé si vamos a hablar, pero es un aspecto muy importante que también tenemos que sacar en paralelo. Y que con los tres aspectos el ministro, esas son sus prioridades máximas e inmediatas. Hasta ahora, don Luis, Costa Rica continúa sin destinar a educación el 8% del PIB, que es lo que establece la Constitución Política. La consulta en particular es si usted priorizaría el aumento de inversión a ese rumbo
¿Y cómo lo lograría? ¿De dónde obtendría igual los recursos? ¿Cómo haría para destinar ese 8% de PIB a educación? El 8% puede salir de muchas partes, pero yo le podría decir fácilmente que sale del gas y del petróleo, pero vamos a hablar un rato en llegar ahí. Yo le podría decir que sale de cuando caen los intereses y se me libera ese 20% y ya le puedo inyectar plata también. Yo le podría mentir como otros y decirle que el presupuesto de la República va a salir, eso no es cierto. Pero de donde sí podría salir es del apoyo que la empresa privada nos puede dar. ¿Cómo? Hay dos, la zona franca y la tradicional. La zona franca tiene inversión social. Esa inversión social de zona franca se puede canalizar de regreso en educación, ¿ok? Que se puede dirigir a bilingüismo, que se puede dirigir a los recursos entran directo a engrosar la fila del 8%. Pero también se puede hacer mediante alianzas en las cuales las empresas identifican todas las oportunidades de negocios que se pueden ir a desarrollar con las universidades mediante proyectos de investigación, trabajos que se hacen con los estudiantes de las universidades y entonces las empresas inyectan plata mediante un esquema de financiamiento de grants para proyectos que presenten las universidades con los profesores en alianza con las empresas y hasta el mismo gobierno puede inyectarle un poco de plata para que sea capital semilla a través del MISIT. Ahí entonces empieza a entrar plata, ahí empezamos a levantar el porcentaje del 8%, pero no es un porcentaje de levantaje porque se quiere levantar, es porque eso genera productos físicos, software, mecanismos, equipos, biotecnología, farmacia, genera software, genera paquetes, genera todo lo que puede después comercializarse y venderse, no solo en Costa Rica, sino a nivel de América Latina, son semilleros de empresas. Y entonces la respuesta es, canalizamos los recursos del 8% para hacer esa explosión de innovación y conocimiento aplicado en semillero de empresas que desde las universidades, como se hace en otros países, logran salir adelante. Por esto es que Oxford, Harvard, MIT, Stanford y todas las grandes universidades que usted ve en el planeta, la misma Universidad de Singapur, que ustedes las ve que han subido a nivel de ranking, las universidades chinas vienen subiendo a nivel de ranking. ¿Por qué? Porque le están inyectando un montón de plata a este modelo. Y por eso es que esos países levantan y por eso es que el país genera empleo mejor pagado, con salarios más altos y genera una base más amplia y entonces los cantones que usted me decía que tenían problemas, si los logro sostener y se gradúan, ahora los muchachos pueden colocarse muy bien. Si lo vieron, para terminar, vieron al Colegio Científico de San Vito, que me siento orgullosísimo de ver a la gente de San Vito los promedios que se sacaron para entrar a la UCR. Esos muchachos tendrían oportunidades de entrar a trabajar de una vez mientras hacen sus estudios. Todos los muchachos de zonas más rurales, más lejanas, tendrían oportunidades. Hay otras cosas que hay que hacer a nivel de esquema, pero ya lo hablaremos, que es en la parte de generación de empleo. ¿Sería para usted una prioridad aumentar los recursos que se destinen a educación? Por supuesto. Es que los recursos de educación son los recursos que hacen que la gente después se prepare y pueda acceder a mejor empleo, a empleo de más alto salario. Ustedes que me están viendo, ¿qué hacen ustedes con 400,000 pesos al mes? A brincos y a saltos van saliendo, pero ¿qué pasaría si se ganaran un par de millones? Es que ya es otra cosa diferente y eso solo se hace con mejores empleos y eso solo se hace con educación de más calidad. Don Luis, actualmente dentro del sistema educativo público existen brechas tecnológicas y de acceso a la malla curricular completa. Es decir, no todos los estudiantes reciben las clases de formación tecnológica y no todos los escolares tienen acceso a programas de estudios compuestos por materias básicas y especiales, ¿verdad? ¿Cómo haría usted para resolver esa desigualdad educativa que hay entre estudiantes en el sistema público? Por eso es que queremos generar el esquema de zona franca en zona rural, porque todas esas empresas nuevas de zona franca en zona rural vendrían a tener que invertir socialmente, es parte de sus responsabilidades. Ellos tienen que hacer una inversión, se las pedimos en las escuelas, directamente, con equipos, con tecnología, con tutores, con acceso a software, para que entonces todos los colegios que usted menciona que no tienen el mismo acceso lo tengan. Esa es la única manera, mientras logramos levantar las otras cosas que le inyecten recursos del Estado costarricense. Es la forma inmediata de hacerlo. Ahora pasamos, don Luis, al bloque de economía y situación fiscal. Y la primera consulta en esa área es si usted impulsará la creación, derogación o cambio de algún impuesto, digamos, y cuáles serían los que usted elegiría para cambiar, para derogar, para eliminar, cómo haría para sostener los ingresos fiscales, digamos, que eliminar un ingreso implica, cómo haría este tema de eliminación de impuestos o derogación de impuestos.
Mire, usted puede eliminar todos los impuestos si quiere cuando estemos en producción plena de petróleo y de gas. Y si no me creen, vayan y vean lo que hace Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar. ¿Hay impuesto de renta? 0%. ¿Hay impuesto de ventas? En general no, solo a los alimentos que son nocivos para la salud. Eso sería uno de los que yo implementaría en Costa Rica. Creo que ya hay algo. Habría que revisar si nos hace falta algo. ¿Qué más hay que revisar en Costa Rica? Lo que le mencionaba. A las propiedades de lujo tenemos que ver cómo se teledirigen esos recursos, ¿ok? De esos impuestos. El escalonado, aunque no haga mucha diferencia, pero hay salarios que se reportan en más de 10 millones de colones. Yo creo que aunque no sea la mayor diferencia, sean unos pocos y no realmente signifique un gran levante, pero yo creo que hay que dar la lección de que los que están ganando salarios en ese nivel no pueden seguir pagando a un 35%, si no me equivoco, o 25%, 25% creo que es en Costa Rica, cuando en otros países eso está casi al 50%. No estoy sugiriendo el 50%, pero yo creo que hay que escalonar eso un poco mejor. Hay impuestos de destino específico que no se respetan, desgraciadamente, y no se respetan porque no nos da la plata. Cuando bajemos en la cantidad de deuda en comparación con lo que la producción nacional existe, ahí ya podemos liberar recursos. Eso es la regla fiscal. La regla fiscal también nos estrangula para invertir desde el punto de vista de gastos de capital, que son muy importantes, y gastos sociales. ¿Qué hay que hacer? Usted tiene que implementar ese crecimiento rápido y agresivo de la producción, que fue el por qué logramos recientemente llegar a bajar el umbral, creo que es del 60%, pero creo que ahorita estamos otra vez a punto de tocarlo. Por eso es que promover la innovación en las universidades, traer zonas francas fuera de la GAM y tratar de bajarles las condiciones a las empresas en su carga financiera es primordial. Y se me olvidó decirlo, cuando usted tiene generación de recursos naturales, usted puede bajar el precio de los combustibles, baja el precio de la electricidad y las empresas entonces producen más barato, son más competitivas. Todo eso hay que ir a trabajarlo, no hay otra forma. ¿Usted eliminaría alguna exoneración de las que existen actualmente? De ahí habría que ver esas pensiones de lujo, ¿verdad? Pero creo que solo por proyecto de ley. Creo que no es justo que estemos ahí con gente ganándose esas pensiones exageradas. Habría que ver, yo creo que hay un aspecto injusto que se da cuando usted logra comprar una casa y tal vez se pasa de casa y la casa que tenía antes la alquila, pero todavía debe la hipoteca. Y de los $100,000 que le costó, todavía usted paga hipoteca sobre 95,000, pero ahí usted le toca pagar impuestos como si le entrara toda la plata. Yo creo que esa es una distorsión que hay que ir a eliminar. Porque entonces lo que se está provocando es que la gente no quiere invertir, sino que prefieran consumir, y al preferir consumir, en palabras sencillas, y eso presiona la inflación. Eso hace que hoy tengamos una de las canastas básicas más caras de Latinoamérica. Costa Rica es de los países más caros por toda esa presión consumista, porque no hemos levantado en lo que es el ahorro local nacional, y esa parte de la distorsión se da porque la gente no tiene ningún incentivo en invertir. Y esa es otra distorsión que pega contra las pensiones, porque si usted a las personas les permite invertir sus ahorros en tener una propiedad que alquilan, que tal vez está hipotecada y va bajando, y eventualmente cuando se pensionan les da un ingreso, usted mejora el nivel que van a tener esas personas cuando se llegan a pensionar y no le mete tanta presión al sistema de pensiones, que ahorita está a punto de colapsar. Hasta donde tengo entendido, a partir del 2034 ya no va a dar lo que se recauda contra los gastos que hay que hacer. Todo está ligado, señores, y creo que eso es parte de lo que tenemos que entender. Y por eso cuando ustedes miran a los otros candidatos, ustedes tienen que realmente entender si la persona está entendiendo el panorama en general o está repitiendo como una lora lo que le dijeron que tenía que decir. Don Luis, Estados Unidos impulsa el retorno de empresas de dispositivos médicos y servicios de call center hacia su propio territorio. En caso de usted llegar a ser presidente, ¿cuál sería su estrategia de negociación con el gobierno estadounidense para evitar que eso ocurra y que se vayan esas empresas que están en Costa Rica? Estados Unidos no es el único mercado. Obviamente que tendríamos que ir a hablar con ellos para hacerlos razonar y que entiendan que hay una comunidad de expats en Costa Rica de miles, de decenas de miles, y muchos de esos, sus hijos están trabajando en muchas de esas empresas, además de los costarricenses, obviamente. Pero creo que tenemos que explorar otros mercados. Vea usted lo que hace el primer ministro de Canadá ante las amenazas de Estados Unidos. Va y habla con el canciller de
Alemania, va y se sienta con el primer ministro británico, va y se sienta con el presidente de Francia, baja a Abu Dhabi y conversa con el Sheikh, con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, y se está moviendo a nivel global para abrir otros mercados. Nosotros, por proximidad a Estados Unidos, es el que nos invierte, y Estados Unidos es de los que más innova, pero no es el único. Alemania es un gran innovador, la Unión Europea es un gran innovador, nosotros podemos captar recursos de ellos. Y mire, en definitiva, y perdone que lo tenga que decir claramente, si China quiere venir a poner en zona franca para generar en proximidad a Estados Unidos los componentes para microcomputadores o las partes de componentes farmacéuticos o dispositivos, etcétera, ¿por qué no pueden venir? Si Corea del Sur quiere hacerlo en Costa Rica para distribuir sus productos, si Suiza, la Bayer, etcétera, y todas las que producen farmacéuticas quieren venir, ¿por qué no van a poder? Porque tenemos que concentrarnos en un solo mercado, tenemos que tener esa diversidad de inversión extranjera para no depender únicamente de Estados Unidos. La dependencia va a seguir siendo alta, no estoy diciendo que no, y tenemos que trabajarla de la mejor manera para que entiendan que siguen siendo nuestros socios, pero tenemos que ir a abrir los otros mercados. La inseguridad y el tipo de cambio están teniendo efectos muy negativos sobre la industria turística en particular. ¿Cuál sería su estrategia para este sector económico y obviamente las implicaciones que tiene el turismo también para el empleo? ¿Qué estrategias tomaría usted? Mire, tenemos que hacer un cambio a nivel turístico. Toda la zona de costa del país tiene la zona marítimo terrestre que es del Estado. Y ahí eso se concesiona a 20 años, pero lo manejan las municipalidades costarricenses. Esa plata entra a la municipalidad y usted nunca más sabe qué pasó con esa plata. Y son miles de metros cuadrados de territorio del Estado frente a las playas, que es prime location, que todo el mundo lo quiere, que son los grandes jardines espectaculares de las cadenas hoteleras. Y pagan una bicoca, diría mi tía Daisy. Peanuts. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que apalancarnos de ahí y hacer un modelo que ya se ha usado en otros países. Un modelo donde usted toma y hace los planes de desarrollo costero y la playa sigue siendo playa, de disfrute de todo el mundo, pero usted pone un acceso a la playa como el acceso que hay en Abu Dhabi frente a Rim Island, donde está la playa, y la gente tiene estacionamiento hasta bajo sótano a veces. En la Mera, en Dubái, es donde está bajo sótano, ahí no. Tiene las tienditas, tiene todas las ventas, tiene duchas, tiene baños, puede comprar alimentos, tiene unas terrazas grandes con bancas públicas, con sombra, donde las personas ya más mayores no tienen que ir a ver cómo caminan en la arena, sino que ahí se pueden sentar tranquilamente mientras las familias disfrutan. Usted agarra y se reserva un bloque en cada playa y el resto lo desarrolla. Donde usted desarrolla eso, usted cambia la ley y la ley hace que los recursos le entren al Estado. Donde los recursos entran al Estado, usted tiene un montón de recursos para poder apoyar lo que es la seguridad en todos esos territorios, lo que es la mejora de la calidad de los costarricenses disfrutando de las playas y lo que es levantar el sector turístico ahora como un sector inmobiliario turístico que entonces empieza a ser un gran generador, porque la construcción que se hace, el gran motor de Costa Rica en las últimas décadas ha sido el sector construcción, que ahorita está muy oprimido. Si usted lo levanta, nos empieza a levantar. Al levantarnos genera más producción. Al generar más producción hace que caiga la razón de regla fiscal y nos libera. Cuando usted desarrolla las costas, esa plata que le entre al Estado costarricense. Y ese es un tercer motor que usted le puede meter, una tercera turbina, donde usted empieza a arreglar problemas de seguridad, empieza a arreglar problemas de educación, problemas de salud, porque usted dirige a los mismos cantones donde están esas playas esos recursos. Don Luis, ¿usted está de acuerdo con la forma en que el Banco Central ha manejado el tema del tipo de cambio de dólar? Se oyen cuentos e historias que uno no sabe si son realidad. Y yo no quisiera conjeturar, ya me hicieron una amenaza de que me van a denunciar por otra cosa que dije ayer. Pero eso beneficia a algunos y perjudica a otros, ¿verdad? Por un lado, nuestros sectores exportadores dependían del tipo de cambio que seguía devaluándose y que iba creciendo y que les generaba ingresos adicionales. Eso también en cierta medida incentivaba un poco la ineficiencia, pero bueno, dejémoslo por ahí, no importa. El Estado nunca ha sido muy bueno apoyando a todos estos sectores para que puedan avanzar. A otras personas las ha beneficiado, a los que pagamos. Yo tengo hipoteca de mi apartamento en dólares y bueno, hasta que siento un poco de desahogo porque iba subiendo. Creo que hay que verlo con mucho cuidado, ¿verdad? Pero desde el punto de vista
del tipo de cambio creo que es un simple balance macroeconómico de cuánto está ingresando y cuánto está saliendo. Creo que más bien hay que concentrarse en que a todos los que se están viendo perjudicados se les pueda apoyar para abrir a nuevos mercados, acceder a nuevos mercados, tener acceso a recursos para que puedan modernizarse, acelerar su recuperación, etcétera. Y habría que ver, porque cuando usted mira naciones más estables, usted mira tipos de cambio fijos. Usted mira tipos de cambio que no varían, que en el tiempo se sostienen igual. Usted sabe que si usted va a Europa, el euro es 1.28. Usted sabe que si usted está en Emiratos Árabes Unidos, el tipo de cambio es 3.6, que es el mismo en Kuwait, en Arabia Saudita y en todos los países de la región del Golfo. Usted sabe que si usted va a Hong Kong o a China es 5-1 el dólar, etcétera. Usted sabe que está estable. Cuando usted tiene todas esas fluctuaciones, también generan grandes incertidumbres para la inversión extranjera. Entonces, creo que es un aspecto muy delicado. Tenemos que ver a los que están siendo perjudicados cómo los apoyamos, pero creo que macroeconómicamente debería de ser a lo que deberíamos de llegar en un futuro. ¿Cómo planearía su eventual gobierno reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? ¿Cómo planearía motivar eso usted? Depende del tipo de empresa local. Si estamos hablando de las pymes, hay que hacer un régimen especial, ya lo tienen, yo sé, pero hay que hacer un régimen especial fiscal para las pymes y también hay que darles apoyos tecnológicos de digitalización para que ellos puedan acceder a mercados regionales, no solo mercado local de sus productos. O sea, que le puedan vender a Panamá, que le puedan vender a El Salvador, a Guatemala, a los países de la región. Si estamos hablando de los agricultores, tenemos que hacer un cambio de modelo completamente. O sea, los agricultores tienen que tener el acceso a desarrollar sus conocimientos técnicos con técnica del cómo se produce, con equipo para que puedan hacer la producción más automatizada, con apoyo financiero. Y yo sé que todo el mundo posiblemente le está diciendo lo mismo. La gran diferencia es que yo sí lo he visto en grandes desiertos donde usted tiene esas grandes naves industriales y usted ve en las paredes como las que tenemos aquí a la par, los tomates cherry donde están creciendo en una tierra árida que era un desierto. Y eso es porque tienen tecnología. Eso es como cuando usted va, no sé si puedo decir aquí, pero allá en Orlando, donde hay unos parques, hay uno que es futurista, que le enseñaba a uno eso. Pues eso ya uno lo ve en otros países que están tratando de alcanzar su autoproducción. Al productor local costarricense hay que hacer algo similar. Tenemos que apoyarlo para que pueda desarrollarse. Eso significa que lo que produce también se transforma en alimento terminado que se vende congelado en Estados Unidos, como el enyucado con carne del A, y termina con O, y la palabra es cortita, pero creo que no puedo decir la palabra aquí, pero que es de primera calidad, o queso de los más espectaculares, pero se vende congelado en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, etcétera. Cuando el productor nacional coloque su producción para tener la seguridad de que el CNP le está ayudando a colocarlo en las instituciones del Estado y con el sector turismo, pero también tenga el apoyo para desarrollar alimentos terminados, estamos hablando de otras cosas. Ahora pasamos al bloque de movilidad, don Luis. Estos son los siguientes un poco más cortos. Y en movilidad, la primera pregunta que tenemos para ustedes, ¿cómo, lo obvio, lo de siempre, cómo atender al colapso vial que hay en Costa Rica? ¿Con cuáles recursos, cuál estrategia? Y si puede decir 2 medidas puntuales, por lo menos, para atender esta problemática. Todo ese carril que está cerrado en Avenida Segunda, Paseo Colón, que ahí está todo el mundo parqueado todo el tiempo, se acabó. Ese carril va a ser exclusivo para que corra un tranvía sobre llantas eléctrico desde la Universidad de Costa Rica hasta Anunciatura. Acto inmediato, isofacto y nos fuimos. Se acabó. Eso te conecta para que la sectorización caiga contra ese servicio de distribución local. Ese servicio a futuro le va a dar cabida al metro, el cual no es que lo vamos a estudiar, no, eso no hay que estudiarlo, es a no-brainer. Esto simplemente es seguir levantando en densidad con incentivos fiscales mediante las mapas homogéneos y la declaración de impuestos a los que generan ahí. Esa es la primera medida. Otro sobre circunvalación para que pueda hacer el anillo y que interconecte con las estaciones del tren. El tren de inmediato nos vamos con lo que ya está financiado en empréstitos para que se empiece a extender la línea hasta Paraíso y de Paraíso que llegue a Turrialba, hasta Turrialba, en un acto inmediato, ¿verdad? Y del otro lado que llegue hasta Ciruela, San Rafael de Alajuela, que lo está esperando hace rato, el segundo día
Nos fuimos y tiene que llegar ahí y se acabó y lo que haya que hacer y reparar, se arregla y se repara. Y después seguirá hasta Ciruelas. ¿Por qué? Porque entonces usted empieza a traer esto. Después, los grandes estacionamientos que le alimentan a ese tren. La interconexión circular. La conexión fuerte y moderna en el puro centro donde usted tiene las grandes oficinas, universidades y partes, museos, etcétera. Y las torres nuevas, eso le permite quitarle presión. Los estacionamientos en el exterior le quitan presión. Y después, en sentido norte-sur, tenemos que irnos también con tranvías sobre llantas, pero hay que estudiar con cuidado si la capacidad nos da para carril exclusivo. Lo ideal sería así. Estamos hablando todo lo que baja de Moravia, Guadalupe, Coronado, lo que sube a Desamparados, lo que sube a Cerría, a La Juelita. Estamos hablando de lo que va a Santo Domingo, etcétera, todo eso y se interconecta con todo lo demás. Cuando usted hace eso, entonces usted pone una herramienta en su teléfono que le permita saber dónde se conecta, en tiempo real a qué horas viene, y usted trae a todos los taxis y plataformas, usted regulariza eso, que podemos hablar de eso en un momento, y ellos están ahí donde está la estación del tren donde usted llega. Si usted no quiere tomar el bus que le hace falta para el último pedacito, los últimos 2 kilómetros o kilómetro, usted toma una plataforma, un taxi, y usted puede moverse hasta donde usted va. Pero usted se libera y usted le quita toda la presión se la quita en el casco central, que es donde estamos colapsados. Otra pregunta que es bastante obvia en tema de movilidad es si usted impulsará un sistema de tren eléctrico y en caso que me diga que sí, ¿qué tipo de proyecto y si sería o no con subsidio del Estado? Mire, hay 2 posibles trenes eléctricos. Uno es el que se puede hacer con lo que se puede tomar prestado, que son como 850 millones de dólares. Ese tren tiene algunos pasos sobre nivel para evitar problemas donde va pasando y evitar esa pitadera, que yo creo que ya la gente se acostumbró, pero yo todavía no me acostumbro. Otro que es de 1.500 millones, 1.700 millones, que es todo elevado, que es lo que yo quisiera ver y todos quisiéramos ver. Es más, todos quisiéramos ver un metro, pero un metro vale 50 millones de dólares por kilómetro, un tren elevado vale 15 millones de dólares por kilómetro y un tren sobre tierra vale 1 millón de dólares por kilómetro. Para que ustedes tengan proporción, 1, 15, 50. ¿Cómo se financia? Para construirlo hay que tomar prestado. Usted no le puede meter a las propiedades vecinas, sí le puede meter a las propiedades vecinas un impuesto por el beneficio que se supone van a tener, pero eso lo puede hacer cuando ya esté funcionando el tren y el sistema realmente valga la pena y lo puede hacer. Eso se puede hablar a futuro y se puede condicionar también al valor de la propiedad, porque usted no va a matar a alguien que tiene una casita módica y a la par solo porque le pasa el tren. Entonces, yo me iría con el primero, con el que ya hay plata. Y lo maximizaría para poder maximizar desplazamientos. Y me reservaría el segundo para una segunda etapa en la cual se puede pensar en una de las líneas que de primera entrada se hace más eficiente con barreras y de segunda entrada, en segundo paso, se hace otra cosa. En otros países han hecho algunos modelos donde a la electricidad le toman unos 200 pesos, a la electricidad que paga todo el mundo, y con eso pagan eso. En otros países han ido al mercado de carbono y han dicho, este proyecto ambientalmente no genera, y usted que tiene un National Determined Contribution, que es lo que los países dicen que van a bajar en emisiones, y tienen que pagarle a otros países para cumplir, paguen a mí. Ya eso está con el tren de Costa Rica. Del Green Climate Fund tenía 425, pero había que explorar a ver si podemos traer más recursos para eso o en una segunda etapa lo podemos hacer. Por ahí andaría un poco el tren eléctrico. ¿Y lo haría con subsidio del Estado o sin subsidio? El tren eléctrico para el pasajero tiene que tener un subsidio, pero ese es el subsidio cruzado que te digo que se puede dar por la factura de la electricidad, porque entonces lo que usted está dejando de emitir lo puede hacer por ahí. Ahora, recordemos que el país tiene los fondos de FONAFIFO, que son fondos que le entran al país desde los años 90, si no me equivoco, que es por protección de bosque. ¿Y cuánto bosque es Parque Nacional de Costa Rica? ¿Cuánto está en el Braulio Carrillo? ¿Cuánto está en el Internacional de la Amistad, en el Talamanca, en todos esos? Porque esa plata que nos entra no se la estamos usando subsidio cruzado a un proyecto que hace que la gente se monte en un servicio de transporte público eléctrico y deje de usar sus carros para emitir? Yo creo que por ahí podrían dar la respuesta. En el bloque de pensiones, don Luis, solo tenemos una pregunta que es, ¿qué medidas específicas propondría usted para evitar la quiebra de pensiones del IBM? Mire,
Eso es un tema muy complicado. Yo quisiera responderle que no hay que tocar la edad de pensionarse. Yo creo que ya los 65 años ya lo maltratan a muchas personas que a palos están llegando ahí para poder pensionarse. Pero la estabilidad financiera de este régimen creo que depende del fortalecimiento de los otros regímenes como el ROP y el régimen complementario, y por eso es que mi respuesta no ha sido la respuesta populista que muchos esperan escuchar, que se le va a dar el ROP a todo el mundo cuando lo quieran. O sea, no sé cuántos años tenés vos, tal vez unos 30, 35, pero si vos vas y lo pedís y lo querés ya, cuando te pensionás no hay plata. De ahí te la comiste en confites o te fuiste de paseo a algún lado, pagaste una deuda. Yo entiendo que hay necesidades financieras, señores. Yo pensaría que ese fortalecimiento se da por la figura de titularización, porque entonces salimos y compramos la Ruta 27, la carretera, ¿verdad? Que genera $100 millones al año de flujo de caja después de pagar gastos. $100 millones le genera. La recompramos, la ampliamos. Con eso ya no son 100, ahora son 140, 150, 160, y esos son recursos que le entran al ROP, y entonces el ROP que usted tenía, donde usted tenía 100,000 colones, esos 100,000 colones le están generando como al 9% tasa de interés, y entonces cuando usted se pensiona, usted tiene una mejor pensión, porque usted logró multiplicar lo que estaba en esos fondos. ¿Cuál es el problema? Que los fondos en este momento están comprando instrumentos de deuda y están ahí parqueados sin poder invertirse en ciertas cosas que son altamente rentables, que a su vez le van a mejorar la calidad de vida a los costarricenses, como podría ser una inversión en agua potable, por ejemplo. Mire, ¿cuántos desarrolladores no darían hoy para poder desarrollar sus proyectos, pero no pueden porque no hay agua potable? ¿Qué pasa si los fondos del ROP se titularizan y se pueden meter ahí y podemos hacer el efecto multiplicador de seguir garantizando agua potable en el país? Entonces yo creo que parte de la respuesta está por ahí, la otra parte de la respuesta en multiplicar el rendimiento, ¿no? Y la otra parte es la gente tiene que entender que esos fondos complementarios son muy importantes, porque si logramos sostener el sistema se va a sostener, y si usted ganaba millones, par de millones, el sistema tiene un tope máximo, que es lo que le va a dar en pensión, que es como 1,000,000 y poco. De ahí no va a pasar. Entonces usted mejor vaya ahorrando en paralelo para que usted pueda seguir teniendo su calidad de vida. El sistema es un sistema solidario que los que ganan menos igual los va a sostener. Y es solidario por los que no tuvieron las mismas oportunidades de pensionarse, que tengan acceso a una pensión. Pero entonces tenemos que hacer que todos estos fondos, inclusive los complementarios, se conecten con estas inversiones que permitan levantar rentabilidad, y al levantar rentabilidad se puedan usar para que la gente lo haga. Y un último punto, perdón, yo sé que me estoy extendiendo, pero es para que ustedes entiendan mi punto. Si yo hoy, Luis Amador, de casi 50 años, necesito comprar una casa, aún no me he pensionado, yo debería poder acceder a ese ROP para que se ponga como prima de una casa en uno de los proyectos que el Bambi está promocionando, y ese proyecto del Bambi entonces fue generado con los mismos fondos de pensión, que ya tiene una rentabilidad, y esa rentabilidad le paga de regreso al fondo, pero a mí, que necesito una casa porque ya no quiero alquilar más, me permite tomarlo como prima, y cuando yo me pensiono, pues ya no tengo esa gran presión de que tengo que pagar un alquiler. Por eso es que he dicho que para los que quieren debería poder existir esa puerta. Para los que se pensionan, pues ya eso es otra cosa. Pero que simplemente lo liberen por liberarlo me parece irresponsable. Ahora pasando al bloque de empleo, don Luis, la primera consulta en este bloque es respecto a que en el país hay grupos excluidos del mercado de trabajo por su baja calificación, claramente. Entonces, ¿qué pretende hacer para brindar oportunidades laborales a estas personas que tienen una calificación, digamos, profesional más baja? Usted tiene que levantarles esas calificaciones. Para levantarlas, usted tiene el Instituto Nacional de Aprendizaje, que todo el mundo lo ve desprestigiado. Hasta yo pensaba que el INA era como un colegio técnico. Es que, perdón, pero está mal posicionado. Tenemos la Universidad Tecnológica Nacional, que se formó sobre la base de los colegios universitarios. Y yo creo que tenemos que hacer la identificación clara de cuáles son esos puestos de trabajo que las diferentes industrias no están logrando satisfacer, llenar, y cuál es el perfil que se ocupa. Y después hay que hacer entonces la preparación mediante estos de diplomados, programas cortos de 12 meses, de 9 meses, de 6 meses, que le permitan a estas personas adquirir sus nuevos conocimientos y destreza e ir a colocarse laboralmente. Es solo a través de educación que lo vas a hacer. O sea, yo no les puedo decir a ustedes, voy a firmar un decreto ejecutivo para que las empresas lo contraten. No va a pasar. Pero vamos a dirigir para que sea gratuito el que usted tenga y pueda ver qué es lo más apetecido a nivel de mercado,
y que a nivel de asistente técnico contable hay 500 puestos, pero que en asistente de dibujo técnico para planos de construcción existen 5,000 y que está el programa para ese asistente y está el programa de diplomado para el otro y que la gente pueda verlo transparentemente y que sea gratis. Y para esto también tenemos a la UNED. Yo creo que podemos trabajar con la UNED, que tiene muchos centros a nivel nacional para que se puedan dar estos programas. Y ahí entonces está también de nuevo de vuelta la contribución del Estado y el aporte del Estado. Yo creo que para las personas que califican y que no están pudiendo trabajar, que la están pasando mal, que tienen apoyo social, debería ser absolutamente gratuito el acceder a estos programas para que rápidamente se puedan formar y colocarse. Don Luis, ¿usted está de acuerdo con reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral? Y en caso que sea así, ¿cómo sustituiría usted los recursos que esas cargas sociales generan a las instituciones de ayuda social? Mire, los recursos de las cargas sociales en este momento no los podríamos tocar. Le voy a partir la respuesta en dos partes, en este momento y en un futuro. En este momento, esos recursos, lo que se ocupa es ir a la caja del Seguro Social, ver desde el punto de vista de operación, de negocios, de gerencia, de administración, cómo se puede hacer más eficiente para que entonces la caja pueda, con la misma plata, multiplicar los panes, levantar a todos los EVAIS como clínicas. Ni un solo EVAIS quedará, todos serán clínicas, todos tendrán mejor capacidad, etc. Pero eso es de manera inmediata lo que hay que hacer. Obviamente que en un futuro, si nosotros logramos sacar recursos naturales, es otra cosa. Yo necesito dar un dato para que la gente me entienda. Yo tuve las 84 cajas de exploración de los últimos 100 años, donde han estado las petroleras de Francia, de Canadá, de México, de diferentes países, y la valoración que se hace de unos cuantos bloques, no todos, y al 15% de canon, que es lo que establecían los contratos del año 98 y 2000, al país le entraban casi $1,000 millones al año. $1,000 millones al año. Un aeropuerto internacional son 250 millones, ¿saben? Salen 4 hospitales de los grandes posiblemente. Escuelas y colegios, como 20. Entonces, ¿qué hace usted con eso? Usted cuando tiene esa plata ya puede empezar a pensar en todo esto. A mí me ha tocado vivir en otros países y a uno no le cobran absolutamente nada cuando usted tiene el sistema de salud, pero esos países se financian de otros lados. Si ustedes van al mismo Canadá, que se cita como ejemplo mundial, donde me ha tocado ir a los hospitales cuando he estado enfermo, de Canadá saca gas y petróleo, señores, ustedes lo sabían, y para peores es petróleo mezclado con arena, que es más difícil y que tienen que ver cómo lo limpian, y aún así les da plata, y aún así la provincia en la que están no cobra impuesto de la provincia. Es que tenemos que entender ese aspecto, y perdón que yo regrese a ese aspecto es transformador. La semana pasada estaba en Emiratos Árabes, y tenían el signo de 54 años de haber sido nación independiente después de ser un protectorado británico. Y uno lo mira y uno ve lo que en 54 años lograron hacer. Es una transformación donde ya le pasaron a Europa, donde ya están tú a tú con Japón, con Corea, y a nivel de innovación donde están impulsando para autosostenerse, y no solo autosostenerse, sino que el recurso internacional que trajeron para que capacitara los recursos locales, ya ni siquiera lo ocupan, ya el recurso local tiene el mismo nivel que los recursos internacionales más elevados, con algunas excepciones. A mí todavía me toca hacer algo de consultoría ahí. Eso es lo que tenemos que hacer aquí en Costa Rica. Ahora en el bloque de inversión social, ¿no, Luis? La consulta es relativa al tema de que la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada a atender poblaciones vulnerables. ¿Usted está de acuerdo con el cierre o con la fusión de algunas instituciones del área social? Habría que valorarlo con cuidado porque hay que garantizar que todavía se siguen satisfaciendo las necesidades de las personas en el apoyo social que las instituciones le están dando. Habría que valorar qué tan efectivo es el Cineruber, por ejemplo. Habría que valorar cómo se está haciendo esa valoración de las personas que necesitan los recursos. La fusión de las instituciones per se, habría que ver si vale la pena y si tiene sentido. Creo que es caso a caso y es un análisis que hay que hacer detallado. O sea, yo no podría irresponsablemente decirle un sí rotundo o un no rotundo. Ahora en el bloque de salud, que es muy importante, por supuesto, la primera pregunta y la que casi siempre salta a la luz es el tema de la deuda del Estado con la caja, que además ha crecido.
Ujú. ¿Qué estrategia fiscal tomaría usted para que el Estado pueda cumplir con los pagos a la caja sin aumentar la deuda pública? Es que es justamente todo lo que he venido mencionando hasta este momento. Cuando usted logra que le bajen las tasas de interés, cuando usted logra que el Producto Interno crezca, cuando usted logra que al Estado le entren recursos no tradicionales, cuando usted hace las concesiones sobre la línea de costa y esa concesión le entra al Estado, cuando usted hace un canal seco que puede generar 50 millones de dólares, cuando usted la plata que le genera una carretera como la Ruta 27 la recompra y se la trae al Estado, cuando usted la Ruta 1, los peajes, hace que esos peajes le entren al Estado, cuando usted hace que Caldera, que Habdeba, que hay que levantarlo, por cierto, que está ahí tirado y que tiene gran potencial, empiecen a moverse, cuando usted hace que el canon de APM, aunque sea solo para Limón, pero genera como 15 millones de dólares al año, cuando usted hace que los recursos naturales de Tajo, que el país tiene en todas las zonas del río, que ahorita se la están llevando los privados y podrían regresar al Estado, cuando usted genera todos esos recursos en paralelo, usted le inyecta capacidad al Estado. Lo que no podemos hacer es seguir diciendo no voy a tocar nada de eso porque soy verde y soy Costa Rica. Y en paralelo tenemos todas esas grandes necesidades de financiamiento. No podemos pedirle a los costarricenses, ¿a ustedes les gustaría que yo les diga como respuesta vamos a levantar los impuestos? El impuesto de ventas va a pasar al 30% o al 20%, como han hecho en otros países, de hecho. ¿A usted le gustaría que les diga renta ahora empieza en 500,000 colones en adelante y no en 800 y poco de mil? ¿A usted le gustaría que yo le diga, en adición al impuesto que las municipalidades ya tienen sobre sus casas, que uno no sabe qué carajos hacen con esa plata, les voy a meter un impuesto adicional de Estado? No, por supuesto que no, no, por supuesto que no. Nadie quiere escuchar eso, pero entonces tenemos que ir a abrir las puertas de todas las otras cosas que le pueden generar recursos al Estado. ¿Cuáles son 3 medidas que usted tomaría para reducir las listas de espera en la caja? Vean, las listas de espera se basan en 3 cosas. Uno es la disponibilidad de profesionales de la salud que están siendo absorbidas por labores administrativas. Hay que liberarlos y concentrarlos en labores médicas únicamente y hay que meter el personal necesario administrativo. La otra es de capacidad física. Hay una cierta cantidad de camas de recuperación, de cuidados intensivos, una cierta capacidad de salas de operación. O sea, usted no puede pedir que una sala de operación funcione al doble de la capacidad y entonces ahora ponemos una camilla aquí y una camilla aquí y una camilla aquí y operamos 3 a la vez. Eso no se puede hacer. Pero sí puede pensar en ir levantando la capacidad y generando nuevos hospitales y pasando los EVAIS a clínicas para quitarle presión a los hospitales y realocar, reponerla en los, se me salió un anglicismo, perdón, reallocate, y ponerla de vuelta en las clínicas. Usted puede pensar entonces en esa capacidad física. Entonces tenemos el recurso humano, tenemos la capacidad física y tenemos que pensar también en todos los hospitales privados que tenemos a la fecha de hoy. ¿Por qué el Estado, donde hay necesidad y hay falta de capacidad y de manera inmediata, no puede pagarle a esos hospitales privados para que atiendan ciertas cosas que no estamos pudiendo cubrir hoy en día? Yo creo que tenemos que valorar las 3 opciones. En el tema de listas de espera, algo que ha influido mucho es la renuncia de especialistas, por supuesto. ¿Cuáles son sus propuestas para solventar ese problema de renuncias? De ahí tienen que tener mejores condiciones laborales, tienen que ser pagados decentemente. ¿Derogaría la ley de empleo público, por ejemplo? No hay que derogarla. Es que me gustaría usted, no le voy a contestar lo que le iba a contestar, porque se lo tiene que preguntar a otra candidata, que fue la que hizo el reglamento a la ley de empleo público, que fue la que metió los escarpines, diría mi abuela, hasta el fondo, porque la reglamentó mal. Cuando usted reglamenta adecuadamente y usted reconoce adecuadamente la responsabilidad de esos médicos que tienen en sus manos nuestras vidas, y usted reconoce, perdón, me va a salir por la tangente 10 segundos, pero ahí están las fuerzas policiales, ahí están los controladores aéreos, ahí están los personal que tiene cierto nivel diferente, usted entonces puede darle el salario necesario porque usted reconoce esos elementos adicionales. Personal de salud es parte de este personal. La ley de empleo público puede reconocer que a los que ya existen y a los que entran nuevos se les van a mejorar las condiciones. ¿Pero qué fue lo que hicieron? A los que entran nuevos un poco más de salario, a los que están ahí, ay, perdón, es que acaba de entrar una ley y ahí no es mi culpa. No, eso no se vale. ¿De dónde sale la plata? Regresamos a toda la conversación que ya he tenido y los invito para que escuchen y hagan rewind un poquito para que sepan de dónde.
Este 2025, Luis, la norma de aborto impune tuvo una actualización con varios cambios. ¿Usted piensa mantener esos cambios o qué acciones tomaría en ese tema? ¿Me está hablando del aborto? Ujú. Es que yo soy un defensor de la vida. Para mí tiene que darse una gran discusión desde el punto de vista nacional, ético, moral, religioso, en el cual hay que escuchar a las diferentes partes, pero tenemos en primordial que proteger a la vida. Habría que ver si existen condiciones, pues ya existe la pastilla del día siguiente y algunas cosas similares, pero a uno le rompe el alma ver que acaban con una vida humana. Ahora pasamos, don Luis, al bloque de ambiente. Ya vamos concluyendo. Pero la primera pregunta en este bloque específico de ambiente es cómo manejaría la tensión que hay entre el desarrollo inmobiliario y la protección de bosques, humedales y otros sitios de interés de flora y fauna. Bueno, pues que dicha que me pregunta eso. Primero que nada, no existe en el Costa Rica un ordenamiento territorial. Ya lo hemos oído hasta la saciedad y nos cansamos de verlo, pero es que no existe. ¿Y eso qué implica? Y lo vacilón fue que yo lo empecé a hacer algunos meses antes de que abruptamente interrumpiera mi función pública. ¿Cómo se hace? Usted toma un mapa, usted identifica dónde están todas las zonas de alto riesgo, vulnerabilidad para asentamientos humanos y eso es prohibido construir. Usted también pone todos los instrumentos para que las zonas que van a crecer crezcan donde se pueden garantizar los servicios públicos y crezcan en las condiciones adecuadas para que puedan absorber la demanda de las personas que van a vivir ahí desde el punto de vista de agua, electricidad y de movimiento y desplazamiento. Usted genera los esquemas de más densidad para que entonces usted pueda concentrar esos desarrollos. Es vacilón, porque en otros países usted camina y las plantas bajas de los edificios son locales comerciales, restaurantes, farmacias, supermercados, oficinas, dentistas, médicos, contadores, agencias de turismo, etc. Y las otras plantas son algunas veces hoteles, residencias, etc. ¿Qué hace uno con todo esto? Uno hace entonces una identificación macro de todo el país. Las zonas de costa se desarrollan de esta manera. Vamos a generar un nuevo campus de innovación y excelencia entre las universidades nacionales en este sector. Este sector que es protegido sigue siendo protegido. Este sector que está en verde pero que no es protegido, vamos a permitir que se desarrolle. Pero usted tiene entonces que poner ahí todo lo que se va a ocupar para que ese desarrollo exista. Y todo lo que haya que proteger se sigue protegiendo. Lo que se está protegiendo, tenemos que darle mejor acceso a los costarricenses para que disfruten de esos bosques. Yo paso por el Barrio Carrillo cuando los pueden abrir y cuando logro medio guiar que no voy manejando, veo una carajada impresionante. ¿Dónde hay una de esas terrazas que uno pueda parquearse y verlo? Y siguen echando los escombros de lo que se cae, pero nadie piensa en abrir un poco el espacio. El desarrollo de nuestro país tiene que ir macro, todo el país, regiones, las regiones por su potencial en recursos naturales también que se puedan extraer amigablemente y desarrollo ya ahora sí comercial, industrial, residencial. Se protege todo lo que hay que proteger, no se toca lo que no se puede tocar, identificamos cómo se va a ir desarrollando todo. Hay países que tienen el Plan Nacional de Desarrollo Espacial, después tienen los planes regionales y después están los planes reguladores de las municipalidades que lo que les toca es ya hacer el desagregado fino, pero desde arriba se sabe que esto va a ser industrial, desde arriba se sabe que esto va a seguir siendo protegido toda la vida, desde arriba se sabe que toda esta línea de casas van a pegar con esta línea de protección que no se va a tocar más. ¿Usted personalmente, como candidato, Luis, cree en los efectos del cambio climático y en caso de ser así, qué puede hacer Costa Rica para atenuarlos? Mire, el cambio climático exista como lo quieren pintar o no, uno lo ve. Uno se da cuenta cómo las condiciones climáticas cambian de un año al otro, de una década a la otra. Y esto no debemos de abordarlo como cambio climático, sino que tenemos que abordarlo como la vulnerabilidad que tenemos y la resiliencia que hay que incrementar en la infraestructura pública, por un lado, que es parte de lo que hay que hacer para tratar de bajar la vulnerabilidad. Vulnerabilidad es cuando se derrumba la carretera, vulnerabilidad es cuando se viene una roca y mata a un motociclista, vulnerabilidad es cuando hay un deslizamiento y se van unas casas, vulnerabilidad es cuando se inundan las zonas costeras. Cuando yo estaba en el ministerio, por ejemplo, de manera preventiva, mandamos toda la maquinaria en la época de verano a dragar todos los ríos de la zona sur, Lagarto, Coto, todos, hacerle unos paredones gigantescos en los dos laterales y cuénteme usted en el siguiente invierno si se inundó algo.
no se inundó nada. Pero eso fue después de que yo ingresé a los pocos meses en ese invierno del 2023 y nadie había hecho eso y se desparramaron los ríos e inundaron un montón de comunidades. Recuerdo La Esperanza, ya en Coto 47, si no me equivoco, o Coto 53. Eso es parte de lo que hay que hacer, perdón. Hay tecnología que se puede poner en zonas de montaña con sensores que te van diciendo si las masas se están moviendo, pero es que otra vez caemos en la necesidad de recursos económicos. Hay necesidad de levantarle nivel a muchos puentes que ya están muy mal. Hay financiamiento de Unión Europea que yo había gestionado para que nos dieran 250 millones para readaptación climatológica. Hay 700 millones con el Banco Mundial para readaptación climatológica que no sé cómo los están usando. La última vez que escuché al respecto querían comprar un gran software en la Comisión Nacional de Emergencia cuando lo que ocupamos es ponerlo directamente en nuestra infraestructura pública para que esa infraestructura sea resiliente. Y al ordenar el territorio y prohibir que no se puede construir en las zonas que se inundan, en las zonas que se deslizan, etcétera, entonces ahí usted ataca todo el problema del cambio climatológico o de la exposición que tenemos. Don Luis, ¿usted está de acuerdo con reducir el área de protección del refugio Gandoca Manzanillo para fomentar el desarrollo de proyectos hoteleros o inmobiliarios en esa zona? No, no. Existen muchos proyectos que se han hecho en muchos otros países donde hay turismo vivencial, donde las personas ingresan y comparten con las comunidades, con las primeras naciones, con los afrodescendientes, con los, no les quiero decir la palabra que se usa en Costa Rica, para mí son primeras naciones porque fueron los primeros que llegaron ahí y tienen un derecho histórico de estar ahí. Ese tipo de turismo se puede incentivar porque hay que volarse medio bosque. ¿Para hacer qué? Para construir. Yo sé que dije las zonas de costa, desarrollarlas inmobiliariamente, las que se pueden desarrollar. A los turistas también les gusta ver la frondosidad verde del país. También. Y la última pregunta del último bloque ya, don Luis, que es el bloque de vivienda. Es una pregunta un poco larga porque tiene contexto. Se lo documento, que es que entre 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%, pasando de 14.335 a 20.611. Según la radiográfica de la tenencia de vivienda en Costa Rica 2024, elaborada por el CENFI. En ese mismo periodo, los bonos de vivienda cayeron en un promedio anual de 12.000 a poco más de 8.000, mientras el FODESAF redujo en un 20% las transferencias al BAMBI. ¿Cómo proveería usted el acceso a vivienda de la población? Mire, uno tiene realmente que utilizar al Bambi como se debe. Uno tiene que hacer esos mecanismos que le permitan a las personas acceder a los recursos para vivienda. A ver, entendamos. Está el bono de la vivienda, muy bien. Pero eso deja una clase que se califica como media, que cada vez es más débil, sin acceso, sin posibilidad de llegar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden seguir generando ellos algunos proyectos? Proyectos que puedan ser inclusive de interés. Es una parte de la solución. Hay una parte de la solución donde esos proyectos pueden ser, quisiera decir, the repurpose of buildings, es tomar los edificios viejos y poder, donde se nos interesa, hacerlos vivienda. Hay una parte donde existe el poder apoyar para que las personas, como le expliqué con el ROP, puedan acceder a esos proyectos de vivienda. Uno tiene que propiciar esas condiciones porque el Bambi ha estado enfocado en que va a generar bonos de vivienda y vamos a generar bonos de vivienda y vamos a medir cuántos bonos de vivienda sacamos, pero eso es solo para un cierto sector. Eso no te cubre todos los otros sectores. Una persona media nunca va a acceder a eso. Todo ese stock de casas que caen en condiciones de precario necesitan las condiciones para que ya existan los proyectos donde se puedan pasar. Te voy a hablar de un caso muy particular, que es Chacarita, por ejemplo. En Chacarita hay una pista de aterrizaje que era de aviación civil, un pedazo del MOP. ¿Qué impide que se pueda tomar eso y hacer un desarrollo, porque ya la pista no se puede usar, financiado por el Bambi, que le permita acceso a esas personas? Y los que se pasen de ahí vecinos a estas nuevas viviendas en condiciones similares, todo eso se bota, se construye nuevo y vas haciendo un efecto dominó. ¿Qué impide que tomemos los edificios viejos como el Banco Crédito Agrícola y otros edificios que están por ahí de 12 pisos
y los arranques por dentro, los hagas nuevos, bonitos y lo pegues bien cuando ya tengas ese tranvía que te estoy diciendo y las condiciones mejores de policía en todas las esquinas. ¿Qué te impide que se puedan identificar de la misma manera otros proyectos? Pueden ser de casa normal y corriente, pero tenemos que propiciar un esquema más denso, ¿verdad? Sería el esquema townhouse, donde es back to back entre las dos propiedades. Ahí es donde hay que ponerlo a trabajar. ¿Y cómo hace el Bambi? ¿Ustedes han visto el programa este de ahorro y crédito? Bueno, es parte de la forma en que ellos se financian. Promocionemos ese sistema ampliamente, pero ¿por qué no podemos promocionar ese sistema para que cubra otras actividades económicas quizás, que sean de bajo riesgo, obviamente? La misma titularización de los fondos se puede bajar para que sean proyectos de vivienda. ¿Qué nos impide hacer eso? Pero mientras tanto, siguen tratando de hacer con los pocos recursos que tienen casas de interés social. Allá larguísimo, donde ya ni siquiera el servicio de bus llega, y entonces esto no nos está sirviendo.